escalas a nivel catastral también son publicadas a través del geoportal del SNIT, es decir, 1.000 para áreas urbanas, 5.000 a nivel nacional y 25.000 también de cobertura nacional. En esta tabla se resumen las instituciones que actualmente están publicando geoservicios en la plataforma del SNIT, es decir, siguiendo todos esos protocolos para la información geoespacial. Por ejemplo, nosotros publicamos actualmente 68 capas de información, el registro inmobiliario 2 capas de información, acueductos y alcantarillados, etcétera, y vemos que también tenemos ya incorporadas municipalidades publicando información geoespacial. Hay que comprender que una infraestructura de datos puede ser de carácter nacional, de carácter regional. Ya dentro de Costa Rica tenemos una IDE a nivel regional, que es la IDE de la región Huetar Norte, y también tenemos IDEs a nivel local o sectorial también, como ayer lo que hablamos del CINIA. El CINIA sería una IDE a nivel sectorial. Para un total ahorita actualmente de 340 capas de información. Imagínense, eso hace 5 o 10 años era inimaginable. Teníamos que ir a tocar las puertas de las instituciones para que nos entregaran su información geoespacial o adquirirla, ¿verdad?, mediante pago. Y ahora es algo que está totalmente abierto, libre. La mayoría de esas capas de información están no solo para visualización, sino también para descarga de la información. Cualquier ciudadano, cualquier institución las puede utilizar y descargar. Tal vez en esta filmina reflexionar un poco acerca de la importancia entonces de la información geográfica publicada en web, que nos lleva a procesos de transparencia, que la información es importante para la toma de decisiones. Las decisiones se toman todos los días, con buena o mala información. Lo correcto es que se haga con buena información, información de calidad, información actualizada. También la flexibilidad de esto nos enmarca hacia el tema de independencia tecnológica. Un usuario de sistemas de información geográfica, que sería, digamos, nuestro cliente pesado o nuestro cliente especializado, puede tener su aplicación de sistemas de información geográfico de pago o abierto y se va a poder conectar a los geoservicios porque son interoperables y han seguido todos esos protocolos del Consorcio Geoespacial Abierto, facilitando entonces el uso de todas esas herramientas a nivel tecnológico. Entonces, es importante reflexionar sobre este cambio de paradigma. Antes la información geográfica estaba reservada a una serie de especialistas. Actualmente todos los ciudadanos tenemos un teléfono inteligente, accedemos a Google Maps, Google Earth, consultamos información, nos movilizamos y todos nuestros movimientos quedan registrados. Entonces ya es algo común en la actualidad. Pero entonces para lograr ese cambio de paradigma, tenemos que la información tiene que ser accesible, fácil de usar y que sea fácilmente utilizable, no solo por usuarios especializados, sino los no especializados. También la importancia de la interoperabilidad, que no vamos a depender de licencias, de marcas, etcétera, incluso ni siquiera de navegador web. Cualquier usuario con cualquiera de los navegadores web actuales puede acceder a todo lo que es la plataforma del geoportal del SNIT. Y eso es porque cumple todos esos estándares. Y un poco acá, reflexionar también entonces que sobre todas esas líneas de acción tenemos que trabajar a nivel de datos abiertos. En un país pueden coexistir geoportales temáticos, geoportales. Hay que recordar que el SNIT es un geoportal de carácter nacional, entonces de cierto modo genérico. Nosotros no podríamos cumplir los requerimientos y necesidades de absolutamente todas las instituciones y algunos requerimientos temáticos. Por eso es que están surgiendo necesidades y temas como el CINIA, como el CINIGIR. Hay todo un portal web de información cultural. Uno se sorprendería de toda la información cultural que hay a nivel nacional, que tiene información georreferenciada a lo largo de todo el país. Entonces tenemos que desarrollar capacidades en las instituciones. Nosotros en el Instituto Geográfico, el SNIT, somos solamente 3 personas. Afortunadamente tenemos recursos para poder contratar todo lo que es el soporte informático
y una persona que nos ayuda a ir a las instituciones a crear capacidades para que ellos sean autónomos en la publicación de sus propios geoservicios. Entonces, todas esas líneas de acción tenemos que soportar y potencializar cada vez más. Okay. Bueno, creo que me ajusté entonces bastante al tiempo. Agradecerles, invitarlos a los que no han utilizado el geoportal que ingresen a información de fotografías aéreas. Próximamente vamos a incorporar un nuevo mosaico de ortofotografías, el resultado del vuelo de actualización para todos los procesos de producción del Registro Nacional, es decir, las escalas que les mencioné, 1.000 para áreas urbanas, 5.000 para todo el país y una generalización al 1.25 también de carácter nacional. Recientemente, esta semana, se hizo la entrega oficial de la nueva cartografía del país, incluyendo los límites marítimos con Nicaragua, ¿verdad?, que fueron resultado de el litigio en la Corte de la Haya, y era algo que hace un tiempo no imaginábamos en un corto plazo poder representar, y afortunadamente ya se tiene. Toda esa información está en el SNID, descargable como PDFs o la capa de información también. Bueno, y rápidamente un poco, esta sería una pincelada de lo que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias, Marta Varela, del Instituto Geográfico Nacional, que nos presentó sobre el Sistema Nacional de Información Territorial. Quisiera presentar a la siguiente panelista. Si tienen preguntas o dudas, les pido que lo guarden para la última sesión de preguntas y comentarios, para que podamos ir avanzando, porque tenemos todavía 3 panelistas más por hablar. La siguiente panelista es Rebecca Firth, del Humanitarian OpenStreetMap. Rebecca es la gerente de comunidad y asociaciones en Humanitarian OpenStreetMap, el equipo a cargo de esta plataforma. En muchos lugares no existen mapas digitales de buena calidad, dejando a millones de personas fuera de las estadísticas, y al no contar con mapas actualizados y gratuitos, es difícil brindar atención médica y servicio, lo que hace que algunos lugares se vuelvan aún más vulnerables ante desastres y epidemias. Este Humanitarian OpenStreetMap crea y proporciona esos mapas a través de voluntarios remotos que se abastecen de las personas y empoderan a las comunidades locales para crear mapas de su medio de subsistencia a través de temas que van desde las inundaciones urbanas hasta la crisis de refugiados. Esto mejora la capacidad de recuperación de estas comunidades y proporciona a los gobiernos y organizaciones los datos que necesitan para tomar decisiones efectivas. Con ustedes, Rebecca Firth, 10 minutos, por favor. Voy a sentarme aquí al frente para cualquier cosa que me vea. I'm going to talk in English, so if anybody needs to change the channel on this to be in for this room, I think you just pull this down and press there. But yeah, thanks very much for having me today. I'm Rebecca from Humanitarian OpenStreetMap. And we are an NGO and a global community of 150,000 volunteers who create maps to support kind of all number of development and humanitarian crises. We do this using some really simple tools. So our work is kind of about taking mapping, which historically has been this thing that's really expensive, and you need loads of training, and you need loads of expensive equipment to do, and making it something that it's actually possible for anybody, anywhere to do by kind of breaking it down into really simple steps. So all the mapping that we do is in OpenStreetMap, so it's all open data, and it can be very easily exported into other systems. And essentially we just break it down into really simple steps. So the most of the mapping that we do right now is kind of buildings and roads. So we literally just show these 150,000 volunteers all around the world tiny pieces of satellite imagery, and they draw the buildings and the roads that they see. So that step of mapping is quite time consuming normally. But then the second stage, which is quite a lot easier, which is to validate that data, is done by an experienced mapper. So we can essentially take the bit that's time consuming and crowdsource that
and have kind of anybody anywhere in the world doing that. And then the second bit is done by someone who's more experienced to make sure we have really good data quality. We have kind of some simple tools that make this happen. So for example, this is the Tasking Manager, which is a tool that we have to enable lots of different people to contribute to mapping the same area at the same time. So each of these little squares on this grid is a kind of small square of satellite imagery that you just draw over the buildings and the roads in. And the validation makes sure that, you know, if I map one square and you map the square next to me, does the road I drew connect to the one in your section and things like that. So it's really simple. This is our remote mapping, but we also have quite a lot of programs kind of field mapping, getting extra kind of hyper-local data, which I'll talk about in a minute. But one of the ways in which we've kind of crowdsourced this and got so many people involved is through a project called The Missing Maps, where we partnered with the biggest NGOs in the world, and we create the data that they need for their programs and interventions. Anybody, anywhere in the world can request us to make data for them. This isn't something that we charge for. This is a free service and free tools and free volunteers. And so anybody with a data need can essentially come to us and we will try to close that gap for them. Our objective is operational use of data to improve programs. In terms of the local mapping, when we started out about 8 years ago, you know, crowdsourcing this remote stage was our first objective. Now we're moving more and more to crowdsourcing hyper-local information because, you know, in a lot of places, very granular, disaggregated data is really the key to getting, you know, the perfect information that we all need. And we believe that you should do this through kind of participatory programs with the community. There's a lot of reasons for this, but our main kind of goal is like local people using local tools. So this is like simple Android phones they already own, for example, and adding kind of the knowledge and the methodology on how to map. So that's the kind of most important part for us, is that we're leaving behind this like lasting capacity in a community that is not dependent on us funding equipment or people who expats from other countries to do this. So why are community programs so important? Especially in the case of vulnerability, then the most accurate and up-to-date information on a place comes from the people who live there. So if I go up to a house in Costa Rica that is vulnerable to flooding, and I ask, you know, what are your experiences of flooding here? The response that I'm going to get isn't going to be accurate, right? Because that person is hearing the question, I'm thinking of bulldozing your house. Whereas if I'm a member of that community and I ask that question, then firstly I get more accurate information to start with because people trust that their community members have their best interests at heart. And secondly, if I don't get accurate information, I'm pretty good at then saying, well, you know, like I live on the street next door to you and my house flooded, so, you know, maybe there's a chance that yours did too. So we really believe that kind of harnessing this local information is the way to get the most accurate information, and we have lots of examples where we compare kind of previous sources of flood vulnerability with what we get when we do community engagement, and they're really strikingly different. Secondly, we can answer questions and fill gaps that other groups can't. So a lot of our projects kind of involve working with vulnerable communities like refugees to harness data on kind of their population. I mean, like that's typically, you know, a person who is not counted in a data source in their country of origin, is not counted in a data source when they arrive somewhere, avoids the UNHCR processes to register because they need to give up too much personal data, and essentially then is completely missing. And so through working with those communities, we can really make visible a lot of these problems. Leaving behind positive impact. So for us, this is all about sustainability. We're in no ways guardians of this process. Everything is open data, everything is open source, all the tools. We just want to enable and empower people to learn and use them. OpenStreetMap is by far the biggest kind of and best quality map when you look at a global level. And as humanitarian OpenStreetMap, we're just kind of trying to amplify that and grow that even more. And then finally with mapping, it's a very cost-effective way to gather large data sets. Mapping is something that's typically really, really expensive.
most forms of citizen-generated data actually include a higher cost relative to kind of other ways of gathering that data. But with mapping, that's really not the case. With kind of 10% of the funding, you can do the same thing and you can get better quality data because you're working with the community. So how is this relevant to the SDGs? Obviously, I'm a geographer, so I would argue that all the SDGs are geospatial. But when you look at them specifically, you actually have about 26% of the SDGs which are really, really difficult to measure without geospatial data. So this is things like all of the proportion of population indicators, which are, you know, proportion of population with access to electricity, education, all year-round road, kind of anything. To measure that, you have to know where are the people and where is the service. So I've used SDG 9.1.1 here just because it's kind of the most accepted as being very geospatial. And you know, this is a really simple way of something like OpenStreetMap, which is open data, can help people to measure this just through kind of taking the data and drawing kind of a 2-kilometer wrapper around that, accounting for some of the problems that we talked about yesterday, and having a really simple solution. One of the reasons I use this is actually because we're kind of probably about 6-12 months away from having kind of machine learning roads for the whole world, and so it'll be very, very possible for every country to measure this. So in terms of how this is relevant to Costa Rica, there's two kind of quick examples that I've chosen, one of which is flood risk mapping. I'm not going to spend too much time on these slides just so that we keep on track. But this is just an example of the community mapping project I was talking about. In the bottom you have here just a really simple map generated by the community that says, where is the flood vulnerability in this neighborhood? And this is kind of a picture on the right-hand side to show you a little bit about our processes. These are two 18-year-old students in Dar es Salaam, Tanzania, who were part of a program of 350 students doing a couple of months summer internship and creating by far the best map that's ever existed of the drainage network in Tanzania, so that other organizations like the World Bank and the government and the Tanzanian Red Cross can actually use that data to reduce flood resilience. So it really kind of turns the traditional model on its head and empowers young people who are members of the community to make a change where they live. The final example, just also because this is very pertinent to Costa Rica, is about disaster risk reduction. So we have this kind of huge community of volunteers who activate in response to a crisis. So when a disaster hits, they will kind of jump on and do this mapping, and in a couple of days create all the data that's needed pre and post disaster for responders to actually do something about that. So this example is from Puerto Rico, the obviously kind of disastrous effects of Hurricane Maria last year. In 3 years, we managed to get before and after satellite imagery, in 3 weeks, before and after satellite imagery, 4,000 volunteers, mapped nearly 1 million buildings, and FEMA, Red Cross, all the other organizations working there can use that. And yeah, just to highlight, like, this is a free service. It's something that we do for anybody who needs it. So it's kind of out there for anyone who has problems with data availability to try to close those through citizen-generated data. In terms of where we're going next, as I mentioned, historically we worked a lot with NGOs. Now we work much more with NGOs, but also UN agencies and government, especially local government. And really what we need to do is make it easier for formal data users and formal kind of national statistical offices, for example, to understand how they can use citizen-generated data and how it can integrate and complement existing data sources. That's really one of the biggest kind of challenges that we all face as a community in terms of harnessing these innovative new sources of data. And it's something that we're working on with the GPSDD through a citizen-generated task team, which is 30 organizations who work in this, who've come together to try to kind of share experiences to make it easier for other people who are outside of our group to actually use this type of data. So if you'd like to kind of learn more about what that group's producing, especially around kind of how to complement it with other data sources, then it would be really great to talk to you afterwards. So thanks very much.
Thank you, Rebecca Firth, for a very interesting presentation. I would like to move on to our next panelist. Name is Sofía Mora. She's from the National Institute of Statistics and Census on the construction of social maps. Voy a leer en español la descripción porque está escrito en español. Sofía Mora es licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica, es funcionaria del Instituto Nacional de Estadística y Censo desde el año 2010, inicialmente en la Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis del Censo 2011, en labores relacionadas con el diseño del cuestionario censal, elaboración de módulos de capacitación en el procesamiento, preparación, análisis y evaluación de los datos censales, y actualmente en la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC, donde se analizan los componentes de población y diferentes temáticas relacionadas con la realidad poblacional. Es parte del equipo que elaboró el sistema de mapas sociales y el índice de pobreza multidimensional a cargo del INEC. Así como ustedes, Sofía Mora. Bueno, muchas gracias. Yo no traigo una presentación porque básicamente quiero contarles la historia de cómo fue la construcción de este sistema de mapas sociales, y al final quiero presentarles este video que resume básicamente qué es el sistema de mapas sociales. Para contarles, bueno, el sistema inició en el 2014 cuando el INEC, en alianza con el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, se dan a la tarea de analizar dónde están las concentraciones de personas en condición de pobreza del país. De esa manera empezamos a hacer un análisis y priorizamos 75 distritos que eran los que concentraban la mayor cantidad de población en condición de pobreza. Sin embargo, con ese análisis nos dimos cuenta de que no era suficiente saber a dónde estaban esas personas, sino que además era importante saber sus características y focalizarlo aún más, bajarlo al nivel de distrito e irnos a una unidad más pequeña para que las instituciones pudiesen tener acceso a esa información y tuvieran datos más certeros para la planificación de sus políticas. Entonces, así iniciamos el proceso de desarrollo del sistema. Primero empezamos con la investigación de cómo íbamos a elaborar el sistema, de calcular todos los indicadores asociados y generar todos los mapas que se incluyeron. Para ese momento también trabajamos de la mano con el CINERUVE, pensando en el futuro del uso de esos mapas, y presentamos en octubre del 2014 una primera versión del sistema que se hizo una divulgación oficial y capacitamos cerca de 100 personas de alrededor de 30 instituciones del país. Ese primer sistema era algo un tanto rústico, si vemos la tecnología actual, fue hecho en un software libre, sin embargo lo hicimos en un sistema de escritorio, es decir, las personas tenían que instalar el software en su computadora y solo ahí lo podían utilizar. Esto pues obviamente nos dificultaba mucho que las personas pudieran compartir la información, nos dificultaba sobremanera que poder actualizar la información, y lo que generó es que pues la persona que se capacitó y tuvo acceso al sistema lo utilizó, pero posiblemente no lo compartió. Entonces pues seguimos avanzando, analizando cómo podíamos mejorar el sistema. En el 2015 se hace una alianza con UNICEF que estaba interesado en generar un módulo específico de niñez y adolescencia en el sistema de mapas sociales, y con su apoyo pudimos elaborar una plataforma web del sistema. Esta plataforma entonces nos va a permitir democratizar el acceso, facilitar la actualización de la información y además nos va a permitir la interacción de las demás instituciones, cosa que el primer sistema, que llamamos la versión 1.0, no nos permitía hacer. Para esta segunda versión del sistema iniciamos también otro proceso de consulta para este módulo específico sobre niñez y adolescencia, consultando qué era lo que debía incluir, cuáles son los indicadores y los mapas que debíamos generar, y así también paralelamente fuimos elaborando la plataforma web.
Y se presentó a finales del año pasado ya la versión 2.0 del sistema de mapas sociales. ¿Qué contiene este sistema? Bueno, contiene toda la información del sistema original, que eran básicamente mapas de pobreza, pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza por línea de pobreza, donde podíamos ver la distribución de las personas en el país clasificadas por un sistema de semáforo, donde el rojo era donde había zonas con más concentración de población en condición de pobreza y el verde donde había menos. Teníamos además los mapas por unidad geoestadística mínima, que es una unidad más pequeña del distrito, similar podríamos decir que a una manzana o a una cuadra. También clasificadas las personas por condición de pobreza. Y además cerca de 200 indicadores asociados a esos mapas. En la versión 2.0 tiene toda esa información, pero además contiene la información del módulo de niñez y adolescencia, que tiene otros 6 mapas y otros más de 100 indicadores específicamente para el tema de niñez. Y además logramos para esta versión incluir información de otras fuentes como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Planificación y el IMAS. Y también algo muy importante es que se incluyó una capa de conglomerados del índice de pobreza multidimensional que elaboró el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Ese también está disponible en esta nueva versión web. Pero además este sistema nos permite no solo visualizar los mapas y relacionarlos con los indicadores, sino también tener herramientas que nos permiten mejorar el análisis. Por ejemplo, una herramienta para medición de distancias, para medir áreas, para marcar un pin donde me interese alguna cierta información, para generar mi propio proyecto. Entonces yo puedo ir recurrentemente a ver mi proyecto y esperamos que pronto nos permita hacer el enlace con el SNID. Tenemos un sistema abierto al público, ¿verdad? Que tiene información a nivel de distrito, y a las instituciones que firmen un acuerdo de uso con el INEC pueden tener acceso a la información a nivel desagregado de unidad geoestadística mínima. Pero algo muy importante de este nuevo visor es que sí permite la interacción de las otras instituciones, de manera que pueden subir de manera interactiva en la plataforma su propia información y verla desplegada en los mapas o indicadores. Entonces, el objetivo es que eso nos permita que el sistema esté actualizado constantemente, porque la información que tenemos básicamente a esos niveles están desagregados del censo de población, pero sabemos, y como hemos visto en las otras presentaciones, los registros administrativos tienen información también desagregada que es muy valioso poder visualizar en mapas. ¿Qué sigue? Bueno, ya el INEC ha asumido el sistema de mapas sociales como uno de sus productos, pero su riqueza y mejoramiento va a depender principalmente de cómo las instituciones se apropien del sistema y puedan irlo alimentando, ¿verdad? Permitiendo que no solo veamos información de pobreza, sino que toda la información del sector social o incluso de otros sectores, como por ejemplo el agropecuario o el económico, lo podamos visualizar en el sistema. Por eso ahora el INEC está trabajando en la difusión del sistema, en la firma de estos acuerdos de uso con las instituciones y en la capacitación de aquellos que requieran un uso especializado del sistema. Pueden accesar al sistema en la página mapasociales.inec.cr y también en el canal de YouTube del INEC hay diferentes videos tutoriales de cómo utilizar el sistema y también un video informativo que es el que quería mostrarles ahorita. Muchas gracias. Sí, vamos a reproducir el video. Puedes poner el micrófono cerca de la... Está tapando el proyector.
áreas geográficas para la inversión pública. La inclusión de una herramienta de articulación y planificación que incorpore la dimensión territorial simplificará la planificación presupuestaria y programática institucional e interinstitucional. De este modo, podemos acercarnos a una caracterización de la población que reside en las áreas geográficas, conociendo, por ejemplo, vivienda, empleo, acceso a servicios de salud, entre otros. Así los diferentes actores de la sociedad cuentan con información geoestadística de carácter socioeconómico y demográfico. Los mapas sociales 2.0 elaborados por el INEC y con el apoyo de UNICEF se encuentran en una plataforma en línea. Este nuevo visor de mapas sociales 2.0 ha ampliado su contenido con datos específicos de diversas fuentes que permiten visibilizar información de ayuda para la niñez y la adolescencia. Con esta nueva información se facilitará aún más la toma de decisiones en política pública, facilitando las prioridades para la asignación de recursos, mejorando la situación social del país. Las instituciones podrán tener acceso a información más desagregada a través de la firma de un acuerdo de acceso y uso del visor. Podrán interactuar con el sistema e incluir su propia información, de tal forma que pueda ser una herramienta para seguimiento de la propia gestión institucional y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Esta plataforma está disponible en la página web del INEC y podrá ser accesada por la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía Mora, del INEC, por esta presentación. Quisiera pasar al último expositor. Se trata de Catherine Seitz, de Digital Globe. Catherine Seitz es directora senior de ventas para Canadá, Latinoamérica y Global Channel para Digital Globe, con sede en Boulder, Colorado. Catherine trabaja con clientes en toda su región en soluciones basadas en imágenes satélites para apoyar aplicaciones tan diversas como el mapeo civil, planificación de censos, monitoreo forestal, planificación de infraestructura, monitoreo pronóstico de cultivos, exploración de petróleo y gas y minería y generación de energía. También dirige el programa de Global Channel de Digital Globe con más de 150 socios y revendedores que dan soporte a una amplia red de clientes. Catherine habla chino mandarín y tiene un BA en la Universidad de Nueva York y un MA en la Universidad de Stanford. Con ustedes, Catherine Seitz. Adelante. Buenos días, gracias a todos. Voy a continuar en inglés, es más claro. Okay, so thank you so much for having me. What I want to do today is talk to you a bit about Digital Globe, our mission, which I start with here, which is to see a better world. And I want to talk to you about what that means and what that means for the Sustainable Development Goals. I want to tell you a little bit about our technology and our big data challenges and opportunities, and then share 5 success stories on 5 of the SDGs that we've worked with a number of partners to successfully monitor, which, as we've been talking about for the last 2 days, is such a key part of supporting the Sustainable Development Goals. So, let's get into it here. So Digital Globe is now part of a publicly traded company called Maxar Technologies, and we own and operate a constellation of 5 very high-resolution Earth imaging satellites. And you can see those 5 satellites that are currently in orbit on this slide. We have 2 that have been decommissioned, and we've been collecting Earth observation data for 20 years. So we have a massive archive of data of areas across the globe. And it's so big, we almost don't even know what to do with all that data, and I'll get into that in a minute. We're planning our future constellation right now, and we're actually planning to launch a handful, 5 to 10 different satellites in the 2020 timeframe
still very high resolution Earth imaging satellites. So what does our data look like? You can see on the left-hand side that, starting all the way furthest to the left, you can see what a 5-meter image over the Eiffel Tower looks like. We kind of move into the 3-meter category, and where Digital Globe excels is 30-centimeter resolution, where you can start to see individual trees, fine features, road markings. So pretty powerful data collection capabilities. On the right here, I included an example. This is in Indonesia of our shortwave infrared sensor. Only one of our satellites has this sensor because it's very expensive not only to build the sensor, but it uses a lot of fuel on the satellite to cool the focal plane of the sensor. So only one satellite has it, but it's quite powerful because it's able to detect minerals and also see through smoke. So I'll show an example later on of some emergency response efforts we aided in the recent fires in California. We were able to see through them and actually identify areas that were highest risk of the fire spreading to. A quick note here, I know we talked about Landsat data and other satellite imagery sources yesterday. So Landsat is excellent, free quality data put out and paid for by the US government. Landsat images at 15 meters, so a little bit different order of magnitude for its panchromatic sensors, and then at 30 meters for the multispectral bands. So again, it's just a different order of magnitude for different use cases. Landsat is great at large area agriculture. We enable, again, the fine feature detection, detection of minerals. We work with energy industries, and I'll show you all of the development-related activities we're doing as well. So does anyone recognize this image? Yes. Good, you passed. You can see where the building that we're sitting in right now is just north of the park. The tall building with the white roof is the Holiday Inn. So just an example, this was taken February 16th of this year. So pretty recent image. San Jose and Costa Rica are a little bit tricky for us because they're cloudy. And with our optical sensors, we can't see through clouds. We do have a radar satellite now that we're owned by this larger company. It's called RadarSat-2, and it was built by MDA, a Canadian company. And with that satellite, you can see through clouds. However, the data is not as easily to visually interpret. You need to have additional remote sensing skills in order to be able to make sense of the data. Okay, so let's talk about our big data challenge. We collect massive amounts of data, as you might imagine. So we have a 100 petabyte archive of geospatial data. We are one of Amazon's biggest customers. We image 3.5 million square kilometers over the Earth each day. So our big data problem is growing exponentially. This graph actually represents, it's a plot of where the highest concentration of data that we have is in red, and green is the least amount of data. So you can see we prioritize urban areas of high change. Our biggest commercial customer is actually Google. Other commercial customers include Uber, Facebook, World Bank, and so their priorities certainly help drive where we're collecting across the Earth. So what do we do? How do we deal with this massive big data challenge? What are we doing with all this data? We're trying to make sense of it. We've invested heavily over really the last 5 years in machine learning capabilities because we realize that humans
can't visually sort through 100 petabytes of data. So I've included a list here of all the different vector layers and analytics we're working on. Things like settlement mapping, population density, mapping migration flows, looking at deforestation and then reforestation efforts. I've actually been really impressed with some of our customers in Brazil. We work with a number of environmental ministries there, and they are using more manual methods today, but trying to automate the detection of illegal logging and illegal forest clearing, and then using our imagery to issue fines and actually prosecute the offenders, which is pretty powerful. So how does this relate to the Sustainable Development Goals? So when the SDGs came out a few years ago, we actually sat down and thought about where do we want to focus? Where do we believe our data can make the most impact? And I agree with the previous comments that really we've found applicability of geospatial data to all 17 of the SDGs, but I want to tell you about 5 of them in particular. Okay, so the first one, no poverty. So what have we been doing to actually map poverty? This is pretty cool. This is an example over Sri Lanka, and here, this was the World Bank taking our data, partnering with Orbital Insight and also a US company called Landinfo. And if you're interested, actually, there's a really great paper that the World Bank put out on its results. If you just look up World Bank Mapping Poverty and David Newhouse, you'll find all the details on this. But essentially, we looked at about 3,500 square kilometers in Sri Lanka and used a number of different algorithms to identify roof material, for example. That's one indicator of wealth. We looked at roads, whether they were paved or not paved, again, to the previous example. We looked at agriculture fields and the health of vegetation. So in rural areas, vegetation health is correlated with lower incidence of poverty. In urban areas, it's actually reversed. Looked at counted cars, buildings, textures. So looked at a number of different indicators, and you can see here have mapped the, over the areas that we mapped. We didn't do the entire country of Sri Lanka, but over the areas have identified, using all of these indicators, the hot spots of poverty, so that then interventions can be targeted to the most needy areas. Okay. SDG number 2, zero hunger. So what are we doing here? This is an example in South Sudan where we're monitoring both migration and famine. And this is pretty cool. We used our own crowdsourcing platform. We also partner with OpenStreetMap and Humanitarian OpenStreetMap. I've even logged in and done one of the kind of mapping campaigns that we run. But we also have our own crowdsourcing platform called TomNod, which is pretty powerful. Again, super simple interface. And in this campaign, we were looking for dwellings, both permanent dwellings and temporary dwellings, and then presence of livestock. So over 25,000 users helped with this. We identified 46,000 permanent shelters, temporary shelters, and herds of cattle, and covered about 14,000 square kilometers in 2 weeks. So again, pretty powerful in terms of bringing the crowd together, bringing local knowledge together. All right, this one is with the Bill and Melinda Gates Foundation on mapping in order to eliminate malaria, so SDG number 3 on health and well-being. This particular example that you see in the middle, you can see the image, and then the blue outlines are an automated building footprint algorithm that we have, where we're able to, again, at scale, run the algorithm.
we do a small amount of editing to it, and then we're able to extract the building footprints. Again, looking at settlements, where people live, mapping populations that have previously been off the grid in order to target interventions. So the example country here is Myanmar, and as you can see, we've digitized over 8 million buildings across 9 different countries. Okay, this one is kind of cool. SDG number 9 around infrastructure, and I mentioned Facebook. What they've done here is obviously they are investing heavily in machine learning and computational neural networks, and they've sifted through 350 terabytes of data over 20 million square kilometers across sub-Saharan Africa, and they're doing population density mapping in order to drive their investments for connectivity purposes. So trying to reach previously unconnected communities. And then this is the last one. You might have seen this story. This is the Associated Press was able to, using our 30 centimeter imagery, find overwhelming evidence of both illegal fishing, but these illegal fishing boats were also using slave labor, and the Indonesian government went after these fishing boats and was able to free 2,000 slaves as a result of this. So you can see on the left there are a couple of indicators that overwhelmingly convinced the Indonesian Navy to intervene. All right, one more piece here. I know this is not the open data session, but I did want to mention that we do have an open data program that we're really proud of. We focus it on emergency response efforts. And you can see here in 2017, we activated our open data program for 11 different events, including the hurricanes that certainly affected this area. We work with a number of partners here, including Humanitarian OpenStreetMap. And I wanted to show a couple images. So this was, like I mentioned, the fires in California using our shortwave infrared sensor, as well as an algorithm that automatically extracted in red where the fires are. Green here shows healthy vegetation. This is the island of Dominica, an image we captured in May of last year. And then obviously following the destruction of Hurricane Maria, we released this data, made it publicly available to aid in emergency response efforts, and we're committed to continuing to do that across the globe as these disasters arise. All right, well, thank you. Muchas gracias, Catherine Said, de Digital Globe. Antes de abrir la sesión rápidamente a preguntas y comentarios, porque tenemos poco tiempo, lamentablemente, primero agradecer muchísimo a las panelistas. Yo tomé algunas notas sobre algunos de los temas para tratar de resumir muy rápidamente algunos de los temas que hemos escuchado en cada una de las presentaciones, que sí, uno que nos refuerza la idea de que el tema de manejo de datos espaciales es un tema en pleno crecimiento, tanto desde instituciones públicas como el Instituto Geográfico Nacional o el INEC, como por la parte ya de organizaciones no gubernamentales o del sector privado, están invirtiendo muchísimo en la generación de datos espaciales. Todos tienen obviamente preocupaciones en común, ¿no? Cómo uno manejar de forma cada vez más transparente. Yo creo que cada uno de las ponentes habló del tema de datos abiertos, de transparencia, de datos de software libre, de tener plataformas de fuentes abiertas a través de software de fuentes abiertas, todo el tema de interoperabilidad que permite obviamente a esa información ser fácilmente accesible y traducible a diferentes plataformas y para diferentes usuarios.
mucho del tema del reto que tenemos, sobre todo en países donde no existen datos oficiales de calidad, de poder buscar formas de generar y poner a disposición del público, sea información de forma coste efectiva, a través de datos abiertos, de acceso libre y de fuente abierta. Mucho del reto también tiene que ver con cómo hacemos control de calidad y mucho del trabajo técnico que implica y el costo de la inversión de poder tener ese control de calidad, sobre todo con bases de datos cada vez más grandes y el costo de manejar y administrar bases de datos y bases de metadatos cada vez más grandes. Conforme aumenta la resolución espacial, obviamente aumenta la cantidad de información disponible y el costo de almacenarlo, pero también de cómo utilizar aprendizaje de máquinas, machine learning, para poder procesar a un costo menor, obviamente, mucho de la información, pero también cómo tener criterios y normas de calidad, que es un poco la preocupación de los institutos públicos como el INEC, el Instituto Geográfico, que tienen la responsabilidad también de brindar información oficial por parte del Estado costarricense, es decir, cómo llegar a ese balance entre un dato oficial de buena calidad y que pueda ser utilizado libremente y cómo sufragar los costos de todo ese procesamiento, de ese análisis que realmente pueda ser también hacerse a través de crowdsourcing o a través de mecanismos cada vez más participativos, cada vez más de aprendizaje público, como los mapas sociales u otro de la información que nos presentaron esta mañana. Así que con eso quería nada más hacer una síntesis muy rápida de lo que ha sido una sesión muy informativa y muy interesante. Quisiera dejarle el micrófono aquí al colega. Ok, dos preguntas, así que no se peleen, por favor. Tengo una y después vemos si hay otra que se anime. Adelante. Muchas gracias, profesor. Ya tenemos las dos consultas. Bueno, felicitar primero a las presentadoras por los interesantes contenidos. Y tengo una consulta para mi colega Marta, del SNIT. Y quería preguntarle acerca de las perspectivas que hay en la comunidad institucional del SNIT en términos del soporte que se le puede dar de lo geoespacial a la producción y a la diseminación de indicadores ODS, considerando que hay una fortaleza, digamos, que es este amplio espectro de contenidos temáticos que hoy día tiene el SNIT en cuanto a estos nodos que tú mencionabas en el nivel nacional, sectorial y subregional también. En el fondo la pregunta es cómo tienen previsto desde la comunidad geoespacial aportar en la implementación de la agenda y en particular en la producción y diseminación de los indicadores. Después puedo hacer un tercero. Adelante. Bueno, déjame las dos preguntas y después. ¿Es para el mismo? No es para la persona. Bueno, pues ya que tiene el micrófono en mano, vamos a recibir la pregunta. No, también Marta, para ti era una consulta y para Sofía. Sofía, con este asunto de los mapas y la interactividad de los mapas y todo el manejo que nos podemos hacer de los mapas, una pregunta para las dos y es, ¿cuál es la capacidad de descarga de esos mapas? ¿Se bajan como una imagen o se puede bajar el SHP para trabajarlo? Esto en tanto que, a ver, yo trabajo con violencia, ¿verdad? Yo soy parte del Observatorio de la Violencia y el Delito, y hay mapas, por ejemplo, los mapas sociales son muy interesantes, ver cómo el asunto de las desigualdades puede impactar en uno u otro, en otro sector, y también con el asunto de las vulnerabilidades estructurales, ¿verdad? Llámese de ciudad, lo que sea, que tiene los mapas del SNIT, y poder hacer algunos ajustes ahí, pero sí la posibilidad de bajar los shapes. Para Rebeca, me interesaría, más bien una petición personal, es si pudieras hacer una reflexión corta. A ver, los ODS no solo es una agenda, no solo es una agenda mundial, sino que también va a generar o a obligar a los países al fortalecimiento de las unidades técnicas que se hagan cargo de los ODS. Entonces, ¿cuál es la importancia del trabajo
de las comunidades y el trabajo de las ONGs que trabajan específicamente en las comunidades para impactar la política pública del fortalecimiento de estas unidades. Gracias. Muchas gracias. Y tomo una tercera y última pregunta. Rafa. Buenos días, Rafael Monge del Ministerio de Ambiente. Muchas gracias por las presentaciones, todas muy interesantes. Tenía una pregunta particular para Catherine de Digital Globe. Me llamó la atención el tema de lo que hicieron con el tema de pesca ilegal y los esclavos. El tema de pesca legal en Costa Rica es un tema importante, combinado también con temas de narcotráfico y seguridad. ¿Eso que lograron ustedes fue parte de un programa o fue que aleatoriamente vieron un punto ahí y lo investigaron? ¿Cómo fue que lograron llegar a eso y cómo se puede aplicar eso en una política pública, por ejemplo, en nuestro país? Muchas gracias. Voy a pasar entonces a las panelistas, tal vez en el orden de sus presentaciones, para que puedan hacer una última ronda de comentarios después. Bueno, precisamente sobre el tema yo emití por ahí una serie de reflexiones que tenía acerca de la importancia de esta base de información estandarizada para todo lo que es la representación o el volcado de información sobre las ODS. Nosotros de hecho hemos venido participando desde el año anterior en un grupo de trabajo que lidera CONAGEBIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que por parte del MINAE es la que recoge toda la información sobre el avance y la línea base de las ODS para Costa Rica, y nosotros hemos venido participando con CONAGEBIO. Entonces, bueno, obviamente se vislumbra el SNID como la plataforma para la publicación de mucha de esa información ambiental. En ese caso, no hemos tal vez interactuado tanto con la parte estadística u otro tipo de, digamos, de los objetivos en la parte social o de género, etcétera, pero sí en la parte ambiental. Entonces, digamos, está claramente identificado la vía de publicación de mucha de esa información hacia el geoportal del SNID a partir de información generada por diferentes actores, porque si bien coordina el MINAE, hay gente del Ministerio de Agricultura y de otras áreas de trabajo del país que, digamos, prepararían la información sobre los ODS para ser publicado a nivel de geoportal. Básicamente, un poco su pregunta. En cuanto a la capacidad de descarga, bueno, nosotros como geoportal tenemos dos tipos de clientes, ¿verdad? El usuario que se conforma con la información que puede haber a nivel de visor. El usuario puede subir sus propias capas de información para poder comparar con la información que está publicada, pero también está el otro grupo grande de usuarios que son los clientes especializados o pesados de la información, que llevan sus geoservicios WFS, los conectan desde los sistemas de información geográfica y pueden descargar sus datos en diferentes formatos. Él escoge si lo hace de XF, Shapefile, incluso permite JSON, otros formatos abiertos en que pueda descargar sus datos. Entonces, digamos, hay una amplia gama de información. Los servicios raster sí no están para descarga, pero todo lo que es vectorial. Yo siempre pongo de ejemplo los mojones georreferenciados de zona marítimo terrestre. Antes un usuario tenía que ir hasta el Instituto Geográfico, mandar un correo a solicitar la información. Ahora hay miles de mojones publicados, líneas digitales, que los usuarios pueden descargar o visualizar y consultar desde el visor o desde sus equipos de sistemas de información geográfica. Y bueno, tal vez aquí retomar un poco de que lo que se busca con una infraestructura de datos es que haya una eficiencia en la inversión pública, en la generación de datos espaciales, más en una época de déficit fiscal, ¿verdad? Todos tenemos que buscar ser más eficientes en nuestro trabajo, y la vía es el trabajo conjunto de acuerdos para la generación de insumos comunes, registro inmobiliario, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Instituto Geográfico, y sobre esa base, esa línea de trabajo estamos trabajando actualmente. Hi, sorry, my audio cut out, but I think I understood your question, which was about how can kind of communities impact the SDGs and what do we need to do to engage them? Is that right? Una reflexión de cómo el trabajo comunitario impacta en la política pública.
gracias. Es una reflexión de cómo el trabajo comunitario y el trabajo con los voluntarios puede impactar la política pública y generar especialidades en las unidades técnicas de las instituciones. Yeah, so a key part of that for us is really getting stakeholders who don't normally work together to do that. So you're getting, you know, like young refugees, for example, to work hand in hand on a project with a member of government or a research institution or something that just traditionally those stakeholders don't really talk to each other. So it's really important for us to make sure that the community benefit and like the reason why the community would participate in a project is like front and center of the design of that and is there right from the beginning. Because obviously like a lot of projects that are trying to be participatory, the community member participates and then they don't see any change and they don't have any action over what actually happens in that project. So we do that through a few ways. One is kind of enabling the community member to actually influence the direction of the project through kind of sharing what is the biggest issue for them. So we're not saying, you know, this project has to do these things from the outset necessarily. We're saying, actually, like, how can community members actually best say what they need? And kind of separately to also train them on advocacy and using that data so that, you know, we have our project on the one hand, but also we have some really great examples, especially from slum mapping, of where we've kind of trained the local community on how to advocate with the data, and then completely separate to the project, they can then go away and actually say, you know, this slum has 1 million people living in it and it's a permanent place, and actually like advocate for water and electricity and things in their homes. So there's kind of multifaceted kind of benefits for them to be in it. The biggest thing about kind of community participation in these projects is normally like access to resources, right? Like if you live in a slum, rarely do you actually have like spare time or equipment to do this. The change in penetration of like cheap Android phones has made a huge difference to that, because even in the last 2 years, like that's a native technology. So we don't need to go into like an African slum and teach people to use a GPS anymore. Like we can just get them to use a phone they already own. So the training takes like half an hour. But we do need to close some of those barriers, because time, technology, and like money for data are typically one of the biggest things that stop people from being able to do this. So as part of our kind of mission to reduce the barriers for anyone, anywhere to map, last year we started a program of microgrants, and we supported 31 communities worldwide with mini grants to essentially kind of close those barriers of like technology and access to information, with the idea that they're all kind of springboard grants. So we're not providing like any money to cover wages or something that as soon as we leave, like that finishes. It's all kind of like springboard kind of stuff that can contribute to sustainability for that community. Bueno, con respecto a la capacidad de descarga del mapa sociales, en realidad a nivel de distrito el sistema utiliza como cartografía base la oficial del IGN, por tanto es capas que pueden descargarse tal cual del SNID. Lo que hacemos es agregar la información estadística y hacer un mapa temático, o sea, no es un shape en sí, sino que es un mapa temático. La información estadística asociada también se puede descargar en Excel. Bueno, a nivel de UGM, de unidad estadística mínima, esa sí es una capa propia del INEC, que por cuestiones de confidencialidad, porque hay UGMs que tienen 1 o 2 o 4 viviendas, entonces por términos de confidencialidad estadística esa sí no está disponible para descarga. So the question on illegal fishing and narco trafficking and how we can help with that more broadly. So it's a great question. With MDA, as I mentioned, they actually have, with the radar satellites, it's much easier to track things like ship movements. And then MDA actually has a product called Blue Hawk, where they layer in AIS data as well.
and they'll look at ships that turn off their AIS trackers in particular. And so as soon as the AIS tracker on the ship turns off, that's when we know, okay, we need to pivot the satellite image over that area and collect a lot of data on the ship's path. So we would use the imagery data, you know, the visual data for confirmation, for what you saw on the slide to show an individual ship. But that one is really a combination of the 3 different data sources: radar data, AIS data, and then the imagery data for visual inspection. So we do it, and I'll follow up with you after so I can share some materials with you. We do coastal monitoring as well. You know, you mentioned Costa Rica's context. Obviously, there's a pretty big, important coastline for a number of reasons, tourism being one of them, but sustainability of protecting that coastline as well. So we've worked with other countries to do coastal mapping and monitoring, floodplain mapping. And then for your second point about drug trafficking, for that one, we have a really good example I could share with you in Afghanistan, where we've monitored the poppy fields and illegal poppy fields. So it's pretty compelling. Again, I mean, it's a large area there. We can start training algorithms that can go in and specifically detect those types of crops. So we do all of the above. For that one, we don't have an off-the-shelf product because each region's context is specific. So we'll either work with a local partner and their algorithm, or see if one of our existing algorithms would work in the particular area. But I'll follow up with you too. Muchas gracias. Quisiera pedir una ronda de aplausos a nuestras panelistas. Una excelente sesión. Quisiera agradecer pues a Marta Varela Aguilar, a Rebecca Firth, a Sofía Mora y a Catherine Seis por su participación. Creo que pues nos han dado pistas muy interesantes sobre las oportunidades y los retos y las oportunidades del manejo de datos espaciales aquí en Costa Rica y a nivel mundial también. Así que, sin más, yo creo que ya estamos a la hora del almuerzo. Tengo que anunciarles que el almuerzo, como ayer, va a ser en el piso 17 a partir de ahora. Así que muchas gracias por haberse mantenido en el tiempo y gracias por su participación. ¿Tiene anuncios específicos? Sí, muchísimas gracias. Vamos a ir al almuerzo.